Continuamos en este recorrido con nuestros corresponsales, Aiza García desde nuestra sede de corresponsalía en Ciudad de México, con el análisis profundo con el doctor Alfredo Jalife. Aiza, permíteme para plantearle lo profundo del discurso con los 100 puntos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que habrá tiempo para cumplirlos? ¿6 años, tantos desafíos? Una buena pregunta la que tú haces, Tatiana. Gracias por regresar al estudio aquí en México. ¿Habrá tiempo para cumplir toda esta expectativa, todas estas promesas? Nos pregunta Tatiana, doctor Jalife. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Yo creo que necesita otros 36 años de contra-neoliberalismo, de antineoliberalismo. Pero de todas maneras él dejó dicho que es la plataforma para lo que sigue. No habló de no reelegirse aquí, tanto como en el Congreso. A mí lo que más de los 100 puntos, ¿no? Es el decálogo de lo que sí, va a hacer en su gobierno. Es un decálogo de 100 puntos, ya no es decálogo. Ahí tiene que jerarquizar. Lo llama la atención que habla de... mira, el discurso es para su gente. Definitivamente. Para los indígenas. Para sus seguidores. No es el discurso para la Bolsa de Valores ni para Nueva York. Ese fue en el Congreso. Ahora aquí, ¿qué resulta? Bueno, un país en quiebra. O imagínate si así lo ha dicho. No lo dijo en el Congreso, no lo vino a decir aquí. Lo dijo ahí en el Zócalo. Sí. Un país en quiebra. O eso lo leen en la bolsa el lunes y hay fuga de capitales. Aquí no habló de los 10.000 millones de dólares que tiene de deuda pública el país. Etcétera. Entonces, mira, y otra cosa interesante es que no existe el delito sin derecho a fianza y debe ser encarcelado, el delito de la corrupción. Pero allá meten la corrupción, ¿sí? El robo, los guachicoleros que les llamamos, el fraude electoral. Ahí necesita todo un organismo constitucional para hacer eso. No es fácil. A la gente le gusta oír eso. Es una gente flagelada, agraviada. Necesitaba escuchar un discurso así. Y luego el Bansefi, famoso. ¿Ya ves que dice no tenemos banca nacional? Que va a crear el Banco del Bienestar. El banco lo va a transformar en Banco del Bienestar y dice va a haber tantas sucursales en todo el país. Bueno, a mí me llamó la atención cuando dijo que cuando un gobernante revolucionario se separa del pueblo no le va bien, o sea que él se considera un gobernante. Es la primera vez que yo le escucho a un gobernante revolucionario. Bueno, él tiene esa parte. Luego la otra. Mira, tú ves su lenguaje corporal en el Zócalo, muchas veces improvisó, es totalmente diferente al del Congreso que fue leído. Se le vio ahí renovado. Metía frases, algunas 2 que 3, ¿no? Pero no de esta manera donde estaba en su como decimos en México, en su ambiente real, su nicho. Esa es la. Ahora, va a dar informes al Congreso, va a ir al Congreso, ya no van a ser escritos, y va a venir al Zócalo. Al Zócalo cada año. Eso es algo también muy inédito. Y vamos a ver de los 100 puntos qué se cumplió y qué no se cumplió. Mira, primero muerto que traicionarlos. Son frases muy fuertes. Y no les voy a fallar, etcétera. Bueno, ahora viene la parte relevante. Cuando acuda al Zócalo van a revisar ahí punto por punto. Oye, va a tardar más de 3 horas. Sí, hoy fueron casi 2 horas. Sí. Pero ese es Andrés. Mira, yo regreso a mi hipótesis del primer día que la dije precisamente al inicio de hoy. En Caracas, al inicio de hoy, es de que vamos a tener una presidencia dual. Un Andrés Manuel, el estadista, desde que va a estar en el Palacio Nacional, ya no en Los Pinos, ya ves, volvió a repetir que ya se va a volver un centro, va a ser parte del Parque Chapultepec. Solo le faltó decir que la residencia oficial de Los Pinos es 14 veces más grande que la Casa Blanca. Sí, solo le faltó decir eso. Ahí viven los presidentes del año 1934. Y bueno, se acabó. Eso va a ser un centro cultural y de arte. Y ya hoy vimos a la gente visitar, porque se abrieron las puertas al público. Ya vimos a la gente. Yo sabes que hubiera agregado de más con algún
algunos presidentes que estuvieron ahí que forme parte del zoológico de Chapultepec. Le faltó quizás esa parte, porque créeme que hemos tenido cada presidente que deja mucho que desear. Entonces, la presidencia dual. La presidencia dual. Y la otra, es decir, va a gobernar de acuerdo a los cánones de cualquier presidente, pero no va a dejar la calle. Es decir, la fuerza de Andrés va a venir de la calle. Claro. De ahí va a venir la presidencia dual. Por eso es esa retroalimentación que va a usar Velo. Voy al Congreso, pero voy al Zócalo. Esa es la fuerza real de Andrés Manuel. Cuando vea que le falla el Congreso, ahí tiene al Zócalo para reactivarlo. Esa es la presidencia dual a la que yo llamo, que la vimos el 1 de julio. El discurso del Hilton leído era para el exterior, como él dice, que lo oigan bien lejos. El día que ganó la elección. El día que ganó la elección. Al reconocer el y luego triunfo. Cuando fue al Zócalo, era otro discurso. Sí. Ahora, el Andrés del Zócalo no tiene nada que ver con el Andrés de Palacio Nacional, ¿no? Pero igual las medidas que mencionó, lo que va a hacer de su gobierno, está claro. Lo dijo en un lugar, lo dijo en otro. El tema migratorio, el tema energético. Las cortinas, ¿te diste cuenta que habló mucho de cortinas? Del norte, las cortinas cortina del norte, cortina del sur, etcétera. Con Estados Unidos algo muy interesante, cooperación y desarrollo. Exactamente. Eso es muy interesante. Dar empleos, que haya más empleos, tanto en México como en Centroamérica, para detener un poco esta migración. Y respeto y buena vecindad. Eso no lo dijo en el Congreso, pero lo dijo aquí porque la gente quería escuchar eso. Y dijo que no va a ser la misma política que había en gobiernos anteriores. Mucho respeto. Yo creo que ahí esa parte de cooperación es muy interesante, habría que profundizarla. Es inteligente esa parte, no confrontarse con Trump. Ya ves que habló incluso bien de él en el Congreso, mañana. Sí. Mandan a la hija. Bastaba con que fuera Mike Pence. Claro. No tenía por qué venir. Bueno, pero si le das el águila azteca al marido en Buenos Aires, pues sí vale la pena que venga Ivanka, ¿no? Que nos dijo antes usted que consideraba que eso era ignominioso. Total, bueno, es que, a ver, cuando dicen qué hizo, qué dijo Videgaray, que le dio empleos al pueblo de México. Nunca han habido mayor desempleo en México. No venía al caso ese premio. Ahí son cosas de Videgaray. Hasta el final Videgaray dominó a Peña, me da pena decirlo. Fue el verdadero presidente de México. Yo le llamo el antimidas. Todo lo que tocó lo destruyó. Al PRI lo destrozó. A México lo destrozó. Eso no debe pasar con López Obrador. Se ve un presidente muy fuerte como para que alguien esté detrás moviendo la mano. No creo que Andrés tenga un Videgaray de sombra, al revés. Andrés va a tener al pueblo, él lo ha dicho, va a regresar todos los años a rendir cuentas a ese Zócalo y con esta misma gente que hoy le entregó el bastón de mando. Muy fuerte. Además está las consultas permanentes, ¿no? Él dijo algo, acabo ¿a qué horas va a empezar? A las 7 de la mañana, con la reunión del Gabinete de Seguridad. A las 5 de la mañana, imagínate. Va a empezar a las 6 o 7 de la mañana. Trabajar 16 horas diarias. Sí, bueno, él duerme poco, sí. No tiene ese problema. A las 7, inmediatamente se comunica con el pueblo. ¿Te diste cuenta de esa parte? Acabando con el Gabinete de Seguridad, de inmediato se comunica con el pueblo. Bueno, aquí el peligro es el exceso de comunicación. La otra digo, te lo dice alguien en forma crítica cartesiana, que se entiendan bien los proyectos, que los jerarquice, tiene que darle velocidad a unos, a otros les tiene que disminuir de ritmo. No puedes llevar los 100 puntos al mismo tiempo. De hecho, muchos ya los empezó. Ya los empezó. Mira, es claro que a él lo que le importa es el sur, eso quedó muy claro. Y el norte. El norte por la franja, pero ahí por la cuestión migratoria. El sur porque está subdesarrollado. Esa es la y el norte por esa famosa cortina migratoria, los 1.300. Que a Estados Unidos incluso le conviene. No, claro, es perfecto para Estados Unidos porque él está hablando de cooperación para el desarrollo, de generar empleos en México y en Centroamérica. Claro. Eso va a hacer, según él, que tanto los paisanos mexicanos como los migrantes de otros lugares se queden aquí en México
y no quieran cruzar. Luego, ¿Por qué van a cruzar? Si aquí les van a bajar el impuesto, el IVA, le van a bajar el impuesto sobre la renta, le van a duplicar el salario mínimo, va a haber oportunidades de empleo. Es una estrategia inteligente que Cooperación para el Desarrollo debe haber sido algo negociado ya con Estados Unidos. ¿Te diste cuenta que no habló nada del Tratado de Libre Comercio en el Zócalo? Nada. Nada. Pero sí habló de las remesas, claro, de los paisanos. Los 30.000 millones de dólares que llegan cada año a México. En el Congreso dijo que era la principal fuente de ingresos. Aquí no lo describió así, pero dijo que era muy importante para México. También habló de la reforma en educación. Eso es un... Dice que no es de educación. La mal llamada, razón. es correcto. Dijo la mal llamada reforma... Lo dijo 2 veces sí, en el Congreso y tiene razón, porque era una reforma laboral más que todo, efectivamente. Y luego todos esos centros de seguridad, más de 200. Yo ya al final ya me había perdido. Yo ya mis apuntes al 266 coordinaciones de seguridad pública. Y ahí la controversia que vino un poco con la cuestión de Guardia Nacional, la eliminación, eso es importante, del Estado Mayor Presidencial. 8,000 elementos del Estado Mayor. Eso se lo va a agradecer el Ejército, porque ya había creado el Estado Mayor Presidencial, había creado un Estado dentro del Estado prácticamente. Eran muy poderosos incluso. Muy, muy poderosos. Entonces, el que los absorba el Ejército, eso es muy interesante. Igual lo de la Marina, ya ves que ha dicho cosas en relación. Bueno, vamos a ver en qué va esto de la Guardia Nacional, va a ser controvertido. Lo tiene que aprobar el Congreso y también la consulta. Que ahí parece va a ser vinculante y vigilada por el INE. Es la consulta del 21 de marzo 21 del próximo, día de la primavera. Ahora, a mí, por ejemplo, me faltaron muchas cosas que me hubiera gustado escuchar de él. ¿Cuáles son esas omisiones? El Instituto Nacional Electoral. Que gasta fortunas. Fortunas. Yo hubiera disminuido el tamaño del Congreso. Hay más diputados en México que en Estados Unidos. 500 diputados, 128 senadores. Plurianimales o nominales, no sé cómo les llaman. Bueno, más senadores en México que en Estados Unidos. Que Estados Unidos es un país que tiene 3 veces más habitantes y un Producto Interno Bruto 20 veces mayor. Yo creo que esa parte faltó, pero mira, esos son los 3 primeros años de Andrés. Vienen los siguientes 3. Así es, y vamos a estar nosotros para contarlos aquí, doctor Jalife. Y vendremos cada año o al Zócalo o al Congreso. Por favor, para contar con su agudo y profundo análisis. Oye, los 100 puntos. Yo me quedé en el 25, Usted se quedó cuando dijo no fracking, no fracking. Bueno, oye, qué bueno que tocas ese tema. Yo no a la privatización del agua. Eso es un tema importantísimo. No al fracking, fundamental. Son 2 temas nodales de la agenda nacional. Y no a los transgénicos. Y no a los transgénicos. Y con esto regresamos con Tatiana, porque le hemos robado mucho espacio en Es Noticia, pero ha sido muy valioso. Muchas gracias, doctor Jalife. Encantado. Retornamos contigo, Tatiana. Y no a las semillas transgénicas, decía también, bueno, realmente muchas cosas por las que podríamos quedarnos en el análisis. Aiza, gracias, un abrazo fraterno para el doctor Alfredo Jalife. Es lo que